Hay traiciones que no solo rompen el corazón, desmoronan tu identidad por completo. Si alguna vez sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies, esta historia es para ti. Ese viernes, Mireia no sospechaba absolutamente nada. Se levantó a las 6, como de costumbre, preparó su café fuerte con un toque de leche de almendras y se sentó frente a las 3 pantallas del home office. Llevaba semanas trabajando en un código complicado para una nueva funcionalidad de seguridad interna de la empresa. Todo parecía normal, o al menos como ella creía que debía ser. Eduardo aún dormía de espaldas con esa respiración pesada que ella conocía tan bien. Pero esa mañana, algo pequeño la incomodaba. No sabía explicarlo. Era como si una vibración extraña flotara en el aire. A las 9:42, su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El remitente era anónimo y el asunto decía únicamente: «Tú mereces saberlo». En el cuerpo del correo había 4 fotos adjuntas. Mireia no hizo clic de inmediato. Intentó continuar con lo que estaba haciendo, pero la sensación en el estómago creció como un ácido. Cuando lo abrió, el mundo se dio vuelta. Eduardo, su esposo, el hombre con el que había compartido la vida por más de 10 años, estaba con otra mujer. No era una suposición, era él, en el sofá de la casa que ella misma había decorado, besando a alguien que claramente no era ella. Mireia se quedó congelada. La respiración se le acortó. El pecho le dolía como si algo lo estuviera comprimiendo de adentro hacia afuera. Intentó levantarse de la silla, pero las piernas no respondieron. Las imágenes estaban ahí, como una prueba fría, objetiva, imposible de refutar. Y peor que ver la traición fue reconocer los detalles. La manta que ella eligió, la planta en la esquina de la sala, la taza azul que ella misma regaló en el último cumpleaños de Eduardo. No se trataba solo de la infidelidad, sino de la invasión total de la intimidad, de la confianza, de la rutina construida en conjunto. En los minutos siguientes, el mundo se convirtió en un zumbido distante. Eduardo se despertó y se dirigió a la cocina como si nada hubiera pasado. Ella no dijo una palabra. Aún estaba paralizada. Dentro de sí, ya había comenzado una batalla silenciosa, y ella sabía que el dolor que sentía no era pasajero. Aquello cambiaría todo. Durante el resto de ese día, Mirela funcionó en modo automático. Terminó una llamada con el equipo de desarrollo como si nada hubiese pasado. Respondió correos, revisó commits. Nadie en Slack imaginaba lo que estaba sucediendo al otro lado de la pantalla. Pero por dentro ella se estaba desmoronando. La traición no era solo conyugal, era existencial. Mireia era del tipo que confiaba plenamente, y con Eduardo había construido no solo un hogar, sino una sociedad de vida. Siempre creyó que estaban en la misma sintonía, incluso en los días difíciles. Ahora, todo eso parecía una mentira bien puesta en escena. Por la tarde, se encerró en el baño y lloró en silencio, sentada sobre el frío suelo de cerámica. No sabía si dolía más la ruptura de la confianza o el hecho de que, en el fondo, ya había sospechado desde hacía tiempo y había ignorado las señales. El horario laboral terminó, pero ella permaneció frente a la pantalla negra del portátil apagado, mirando el reflejo de alguien a quien ya no reconocía. Esa noche, Eduardo llegó del trabajo como si nada hubiera pasado. Hizo bromas sobre el tráfico, se quejó del jefe, preguntó qué había para cenar. Mireia respondió solamente con monosílabos. Aún no sabía cómo confrontarlo. Parte de ella quería gritar, lanzarle el celular en la cara, exponer todo de una vez. Pero la otra parte, la que siempre planeaba cada paso, decidió observar. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la mentira, qué más se estaba ocultando. Y fue en ese estado de silenciosa vigilancia que al acceder a un panel interno de la empresa en la que ambos trabajaban, encontró algo extraño.
un código malicioso que parecía alterar los registros de actividad en los servidores internos. Mirela no era del tipo que ignoraba las inconsistencias. Comenzó a investigar. No era algo que pasara desapercibido para alguien de su nivel técnico, y lo que parecía ser solo una traición conyugal pronto se reveló como el inicio de algo mucho mayor, más peligroso y profundamente enraizado de lo que jamás había imaginado. En los días siguientes, Mirella dividió su tiempo entre mantener las apariencias en casa y profundizar en su investigación silenciosa. Cada línea de código que analizaba revelaba algo aún más perturbador. Las alteraciones estaban vinculadas a un proyecto de seguridad interna en el que ella había trabajado durante meses. Un sistema que rastreaba accesos y operaciones críticas dentro de la infraestructura de la empresa. Alguien estaba manipulando los registros para encubrir movimientos internos, y los indicios apuntaban a un acceso privilegiado. ¿El problema? Eduardo también formaba parte de ese proyecto, y cuanto más Mirella cruzaba datos, más evidente se volvía su implicación. Un día, después de horas escudriñando registros antiguos, encontró un nombre que no veía desde hacía mucho tiempo: Marcos Fonseca, su hermano, el mismo a quien todos habían llorado, enterrado, recordado con dolor, el mismo que supuestamente había muerto en un accidente de auto hacía 5 años. El usuario asociado a ese nombre había accedido a archivos clasificados como confidenciales. Mirella se heló. Aquello no tenía sentido. Esa misma noche, fue sorprendida por una llamada de un número desconocido. Atendió con la voz temblorosa, y el silencio del otro lado duró segundos que parecieron una eternidad. «Mirella, soy yo. Necesito verte. Es sobre Eduardo y sobre la empresa». La voz era suya. Marcos, aunque debilitada y más ronca de lo que recordaba, era inconfundible. Ella no podía procesarlo. El hermano que creía muerto estaba vivo y estaba involucrado en algo que apenas comenzaba a comprender. Se vistió apresuradamente y salió de casa sin que Eduardo se diera cuenta. Se encontraron en un estacionamiento abandonado, en las afueras de la ciudad. Marcos lucía diferente, delgado, con una mirada desconfiada, el rostro marcado por una mezcla de dolor y urgencia. «Tuve que desaparecer. Aquello nunca fue un accidente, Mirella. Y Eduardo, él forma parte de lo que me hicieron. Fue allí, en el asiento trasero de un coche antiguo, bajo la débil luz de un farol, donde la realidad se derrumbó de una vez por todas. La traición no era solo personal, era estructural, y Mirella estaba en el centro de todo. Marcos lo contó todo esa noche. Cómo había descubierto un esquema de desvío de datos y manipulación de contratos dentro de la empresa. Cómo intentó denunciarlo y fue silenciado. El accidente que lo mató fue forjado para hacerlo desaparecer, y él aceptó esa falsa muerte como la única forma de sobrevivir. Desde entonces venía reuniendo pruebas, viviendo oculto, esperando el momento adecuado para aparecer. Mirella escuchaba atónita, intentando conciliar el shock de la verdad con la creciente ira de saber que su propio esposo formaba parte de esa maquinaria corrupta. Eduardo estuvo con ellos desde el principio. Él fue quien entregó mis rastros a los de arriba. «Te usaron como cebo para vigilarme», dijo Marcos, con los ojos fijos en los de ella. Fue difícil para Mirella aceptar. Las piezas encajaban, pero el peso emocional era abrumador. La mujer que salió de casa esa noche era una, y la que regresó horas después ya era otra, menos ingenua, menos frágil, con un fuego interno que hasta entonces ella misma desconocía. A la mañana siguiente, mientras Eduardo se duchaba, Mirella accedió al portátil de él a través de la red doméstica. No era difícil para alguien como ella. Encontró correos electrónicos encriptados, hojas de cálculo sospechosas y registros de conversaciones que confirmaban lo que Marcos había dicho. Los mismos nombres se repetían: directores de la empresa, proveedores, consultores externos, un círculo de poder operando en las sombras,
y Eduardo era un eslabón crucial. Pero exponer todo aquello exigía más que pruebas. Requería estrategia. Mireia no podía simplemente revelar lo que sabía sin antes protegerse. Decidió actuar con calma. Comenzó a reunir datos en un servidor particular, documentando cada hallazgo. Pasó a fingir normalidad en casa, mientras poco a poco ganaba tiempo y espacio. Eduardo seguía ajeno, demasiado confiado en su impunidad. No imaginaba que la mujer a la que había traicionado, engañado y subestimado estaba preparando su caída, no por venganza, sino por justicia. Era la única forma de liberarse de las cadenas invisibles que la ataban. Durante los días siguientes, Mireia mantuvo una doble rutina. Durante el horario laboral, actuaba como una ingeniera de software dedicada, entregando tareas, participando en reuniones y respondiendo a las demandas de la dirección, incluido Eduardo. Pero, entre líneas, estaba mapeando toda la red de sabotaje dentro de la empresa. Creó un panel invisible en el sistema que recopilaba y cruzaba datos en tiempo real sin levantar sospechas. Cada acceso, cada movimiento, cada correo disparado por los involucrados estaba siendo documentado en un repositorio al que solo ella y Marcos tenían acceso. Paralelamente, retomó el contacto con antiguos colegas de confianza, personas que ya habían abandonado la empresa por motivos demasiado extraños para ser mera coincidencia. Escuchó historias similares a las de Marcos. Mireia empezó a ver el panorama completo. No se trataba solamente de corrupción. Había manipulación de datos de clientes, sabotaje a la competencia, venta de información estratégica. La empresa a la que había dedicado casi una década de su vida era, en realidad, una fachada para intereses turbios. Fue en un atardecer lluvioso cuando Mireia tomó la decisión definitiva. Después de asegurarse de que el servidor externo estaba seguro, preparó un dossier completo y concertó una reunión con la Oficina de Ética Corporativa, un canal que, según Marcos, aún era confiable, ya que operaba fuera del alcance de la directiva involucrada. Pero antes de eso, necesitaba confrontar a Eduardo, no porque esperara arrepentimiento, sino porque él merecía saber que ya no estaba tratando con la mujer que creía poder manipular. Esperó a que él llegara a casa. Sirvió la cena como si nada hubiera pasado y, en medio de la comida, abrió el portátil sobre la mesa, mostrando los registros. Confiabas en que nunca lo descubriría. Pero soy programadora, Eduardo. ¿Se te olvidó avisar eso? Él palideció. Intentó negar, luego amenazó, después suplicó. Pero ya no había lugar para chantajes. Mireia ya no estaba vulnerable. Ella tenía el control. Esa misma noche, Eduardo se fue con una maleta en las manos y el rostro transformado por el miedo. No dijo a dónde se dirigía, y Mireia tampoco preguntó. Sabía que, en poco tiempo, sería localizado por las autoridades competentes. Al día siguiente, entregó el dossier completo a la Oficina de Ética, que inmediatamente escaló el caso a una auditoría externa. En menos de una semana, la investigación recorrió los pasillos de la empresa como un fuego en paja seca. Varias personas fueron removidas, se bloquearon correos y se confiscaron respaldos. Mireia se mantuvo discreta pero vigilante. Sabía que, en situaciones como esta, quien denuncia a menudo también es silenciado. Pero esta vez, ese no sería su caso. Lo que la mantenía firme no era solo la indignación o el dolor, sino la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Estaba reconstruyendo su propia integridad. En medio del caos, Marcos reapareció oficialmente, con una nueva identidad validada y listo para declarar. Su retorno no era únicamente simbólico, era una segunda oportunidad para ambos, de vida, de justicia, de familia. El reencuentro con Marcos, esta vez en la casa de sus padres, fue silencioso, pero cargado de significado. La madre no sabía si lloraba o sonreía. El padre apenas conseguía hablar. Mireia observaba todo con una mezcla de gratitud y melancolía.
Había perdido tanto en los últimos años, tiempo, confianza, estabilidad, que ese momento parecía casi irreal. Pero era real, y era suyo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar profundamente sin sentir culpa, sin preguntarse dónde estaba fallando. Los días siguientes fueron de reconstrucción. En casa, cambió los muebles, vendió aquellos que le recordaban a Eduardo y rediseñó los ambientes con su propia identidad. En el trabajo, fue llamada para liderar una nueva iniciativa de seguridad digital con total autonomía. Ella aceptó, pero bajo una condición: que el nuevo equipo estuviera compuesto por profesionales éticos, muchos de ellos despedidos injustamente en los últimos años. Era hora de limpiar no solo los sistemas, sino también la cultura de la empresa. Mireia no buscaba venganza. Quería justicia, claridad y un nuevo comienzo. De verdad. Con el tiempo, la empresa comenzó a reestructurarse. Los nombres que antes parecían intocables, ahora enfrentaban procesos e investigaciones. Mireia no aspiraba a los focos de atención, pero era imposible no notar el respeto con el que la trataban. Colegas que antes apenas la saludaban, ahora la veían como un ejemplo de coraje e inteligencia. Sin embargo, más que las miradas externas, lo que realmente importaba era lo que ocurría dentro de ella. Aún quedaban cicatrices, noches en las que se despertaba sobresaltada, destellos del rostro de Eduardo, de la voz de Marcos en aquella primera llamada, de las imágenes en el correo anónimo. Pero esos recuerdos ya no la aprisionaban. Le recordaban de lo que era capaz y de que había vencido. Volvió a frecuentar el parque cercano a su casa, retomó la costumbre de caminar mientras escuchaba música, encontró placer en pequeños rituales olvidados. Era como si, después de tantos años viviendo para agradar, para mantener una imagen, para sostener un matrimonio, finalmente estuviera viviendo para sí misma. Y eso, por sí solo, ya era una forma de victoria. El último paso en su camino de superación llegó de forma simple pero significativa. En una conferencia de tecnología, fue invitada a dar una charla sobre ética y seguridad de la información. No era algo que solía hacer, pero sintió que era el momento adecuado. Subió al escenario ante decenas de profesionales del área y contó su historia, no con sensacionalismo, sino con honestidad. Habló sobre códigos, sí, pero también sobre valores, sobre cómo la mayor vulnerabilidad de un sistema no reside en el firewall, sino en las decisiones humanas. Al terminar, la ovacionaron de pie. Mirela bajó del escenario en silencio, conteniendo las lágrimas. No porque estuviera triste, sino porque sabía que, en ese preciso instante, había cerrado un ciclo. Ya no era la mujer traicionada, engañada, utilizada. Era la mujer que desveló lo que nadie se atrevió a investigar. La que se salvó a sí misma, que no se cayó, que eligió recomenzar aún cuando todo parecía perdido. Era, en definitiva, libre. La libertad para Mireia no llegó con un final feliz de película, sino con la plena conciencia de en quién se había convertido. Sabía que algunos dolores no desaparecen, solo cambian de lugar dentro de uno. Eduardo nunca volvió a intentar contacto. La empresa aún enfrentaba las consecuencias del escándalo. Marcos continuó reconstruyendo su vida, ahora con el apoyo de su hermana, a quien admiraba en silencio. ¿Y Mireia? Ella siguió adelante, siguió creciendo, fortaleciéndose, conectándose con lo que verdaderamente era. Aprendió a respetar sus límites, a confiar en su propia intuición, a no callar ante lo que hiere o engaña. La superación no llegó en un solo gesto, sino en decenas de pequeños actos de coraje que en conjunto rediseñaron su historia. Mireia Fonseca no triunfó porque no sufrió, triunfó porque sufrió y, aún así, se levantó. Y eso la convierte no en una excepción, sino en un ejemplo.
porque todas nosotras, cuando decidimos no aceptar menos de lo que merecemos, llevamos dentro la fuerza para transformar el dolor en poder. Si esta historia te tocó de alguna forma, no la guardes solo para ti. Dale like, comenta abajo cómo te impactó. Suscríbete al canal para seguir otras historias reales como esta y compártela con alguien que necesite recordar que toda mujer tiene dentro de sí la fuerza para recomenzar.